San Pedro y Constantino. En medio hay 2 siglos. ¿Por qué? Pues porque ha habido algún teólogo y bastantes novelistas peseteros que ha dicho que el primado de Pedro es un invento a partir del emperador Constantino, siglo IV. Pero vamos a ver primero no a Constantino, sino a su bendita madre, a Santa Elena. Santa Elena, que se convirtió al cristianismo, decide, cuando ya era anciana, irse a Tierra Santa. ¿Para qué? Pues para ver dónde Cristo había vivido. Y además se va al Calvario y ve aquello destrozado, porque el emperador Adriano, español era, había arrasado todo el Calvario, pero con fuertes excavaciones logra encontrar la cruz de Cristo, porque ella decía: yo en el trono y la cruz salvadora en el polvo. La encontró, pero encontró 3 cruces, pero en la de en medio estaba el título donde pone Jesucristo, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y en parte ese título está ahora mismo en Roma, porque se lo llevó Santa Elena en la iglesia Santa Croce en Jerusalén. No te la pierdas. Como tampoco te puedes perder cuando vayas al Calvario, a Jerusalén, esto no es una agencia de viaje, ir a la capilla de Santa Elena, que está dentro del Calvario, pues allí profunda, donde esta mujer valiente, ya muy mayor, logró encontrar la cruz de Cristo. Y volvemos a ese primado de Pedro. Es decir, ¿por qué en el siglo XX y siglo XXI unos novelistas y teólogos dicen que el primado de Pedro, es decir, que Pedro es el número 1, podemos decir así, el lenguaje vulgar, en la Iglesia? Y dicen que es un invento pues a partir de la constitución del Imperio Romano en el 313, en el Edicto de Milán, en el que Constantino, tras las anteriores persecuciones a los cristianos, declara el cristianismo la religión del imperio. Y no, eso no es verdad. Para eso nos vamos a los Hechos de los Apóstoles, escrito 2 siglos antes, 2 siglos y pico antes, y ahí vemos en muchas ocasiones cómo se manifiesta ese primado de Pedro. Cardenal Ratzinger dice que siempre que se habla de ese primado del Papa, de Pedro, se cita a Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, cuando es esa confesión en Cesarea de Filipo, que es muy importante, indudablemente lo es. Eso está, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, 16, 18. Pero todavía más importante, cuando en los Hechos de los Apóstoles aparece Pedro como primer testigo de la resurrección de Cristo. Ese es el primado de Pedro. Y claro, no solo aparece en el momento de la elección del que tiene que sustituir a Judas, sino que aparece ni más ni menos que 56 veces. San Lucas lo nombra 56 veces en este libro cortito, que son los Hechos de los Apóstoles. Y qué bonito es esa elección en que se reúnen y deciden pedirle a Dios que elija a quién tiene que suceder para que así se forme esos 12 apóstoles, herederos, digamos, de las 12 tribus de Israel, y que nos llega a nosotros a través de los obispos. Los obispos son los sucesores de los apóstoles, como el Papa es el sucesor de Pedro. Y como dicen que esa petición entre José, llamado el justo, o Matías, y le piden al Señor que les diga a quién has elegido. O sea, no lo eligen ellos, sino: Señor, dinos tú. Es un discurso precioso, una oración preciosa. Dinos tú a quién has elegido. Y para eso lo que hacen es echar suerte entre esos 2 nombres. Sí, no lo eligen ellos, sino dinos a quién has elegido. ¿Cuántas veces se ve ese primado de Pedro
leyendo en muchísimas, lo iremos viendo otras veces, en esas 56 veces prácticamente de los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, es muy bueno ir a esa base escriturística y luego también a la tradición. Desde los padres de la Iglesia, varios siglos antes de Constantino, ya empiezan a hablar, y lo hablan muy claro, y se manifiesta en todos los padres de la Iglesia, ese primado de Pedro sobre el resto de los apóstoles.